Tengan todos muy buenos días. 8:35 de la mañana. Damos comienzo a la segunda clase de la unidad 2, donde vamos a trabajar los conceptos básicos de proyectos y herramientas de diagnóstico. Haciendo un pequeño resumen de la clase de ayer y que perfectamente lo podemos graficar en la lámina que estamos exhibiendo en estos momentos. Los proyectos, cualquiera sea la naturaleza y el objetivo que se proponga, siempre va a tener un ciclo, un proceso, un comienzo y un final, que es un círculo virtuoso. Es decir, que está constantemente regenerándose, que está en una permanente evolución y que va modificándose de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las ideas que vayan naciendo o aquellos objetivos que se vayan transformando en el tiempo debido a la propia ejecución de la iniciativa. Recuerden siempre que el proyecto o todo proyecto responde a la máxima económica de que existen recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Por lo tanto, las necesidades, los problemas, los desafíos siempre van a estar presentes. Lo que va a escasear, lo que va a faltar son los recursos financieros, los recursos humanos, para poder superar esa dificultad, satisfacer esa necesidad, alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar en el mundo de los proyectos vamos a estar frente a 5 grandes etapas. La identificación del problema, la elaboración de un diagnóstico, la formulación del proyecto propiamente tal, su implementación, ejecución y finalmente la evaluación y también la rendición, el control. Estos 5 pasos son metodológicos, siempre van a estar presentes. Y en tal sentido, nosotros podemos evidenciarlo, verlo, constatarlo en diferentes aspectos de la vida, por muy simples que estos sean. Siempre va a significar la ejecución de un proyecto, por cuanto es un conjunto de actividades orientadas a la satisfacción de necesidades o a la conclusión de una meta. Y aquí es donde les voy a reproducir un pequeño video, un extracto, para que ustedes vean que los proyectos están presentes desde la más mínima expresión, como puede ser ir a comprar al supermercado, la canasta familiar, hasta expresiones pensadas para niños. Vamos a asegurarnos bien que se me ha olvidado compartir el audio. Ahí vamos. Ahora no debiera haber problemas. La comida a la piedra del tributo y al hormiguero. Ellos comen y luego se van. Ellos comen y luego se van. Permiso, disculpen, abran paso. Disculpen, con permiso, con permiso. Princesa Ata, tengo que decirte algo. No sé. Pero Alteza, es sobre la comida. Shh. ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿dónde está la comida? ¿Qué es lo que has hecho? Fue un accidente. ¡Exacto! ¡Bichos malos! Buscaremos bichos grandes que vengan aquí a pelear. Todos al centro.
¡Qué gran idea, princesa! ¡Es perfecto! ¡Es cierto! Un minuto, ¿qué es lo que decidí ahora? Dejar que Flick se vaya. Mientras Nada más. cosechamos para cumplir las demandas de Hopper. ¿Entiende? Si Flick se va, entonces... Entonces nos dejará trabajar. Oye, lo tengo. Te puedo nombrar el asistente oficial de la reina con los bichos. ¿Yo? ¡Ah, claro! Tienes una gran comunicación con ellos, en especial con lo del rescate. Fuiste muy valiente. ¿Ah, sí? No. Oye, no cualquier bicho enfrentaría a un ave. Bueno, incluso Hopper les teme. Sí, no sé. Tal vez tenga que... ¿Qué dijiste? Dije que incluso Hopper les teme. Claro, quiero que construyamos un pájaro. Un ave que podamos operar desde el interior. Luego lo elevaremos. Luego lo elevaremos sobre el hormiguero y lo ocultaremos en un árbol. Y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y ahuyentaremos a los saltamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. ¡Perfecto! ¡Atención a sus lugares! ¿Despacio? ¿Un poco más? ¡Ya está! ¡Listo! Por aquí, por acá, un derecho, un revés. ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué bien lo hacen! Ahora no. Si llueve, el pájaro quedará hecho trizas. La señal. ¡Es la señal! Llegó la hora, niñas. ¡Vamos a volar! ¡Se atoró! ¡Con fuerza! ¡Ustedes pueden lograrlo! ¡Oye! Dije dónde está. ¡Sujétense! ¡Un pájaro! ¡Vámonos de aquí! Quiero darles las gracias por habernos devuelto la esperanza, la dignidad y nuestras vidas. ¿Y a ti, princesa Ata? Te debemos demasiado. Por favor, acepta este obsequio de los bichos para ustedes. Para usted. Una roca. ¿Por qué una roca? Debe ser tradición del circo. Bueno, Flick, todo salió bien. Gracias. Sí, a ustedes. Si pudieron darse cuenta, este pequeño extracto de la película Bichos, orientada, dirigida para niños, por dicho, para todo espectador, evidencia en los subtítulos todo el proceso de un proyecto, desde la identificación del problema, la búsqueda de soluciones, un diagnóstico,
la conformación de un equipo de trabajo, la ejecución y finalmente el diagnóstico. Algo que puede haber pasado desapercibido en su momento, como muchas otras cosas y ejemplos que podríamos traer de colección, evidencia que todo cuanto ejecutamos para satisfacer, cumplir, concretar una meta, un objetivo, es un proyecto. Ahora, el secreto del éxito, más que en la idea, está en la constancia y en la capacidad de poder entregarle sustento, viabilidad a través de herramientas metodológicas. Y claro, una vez que nos hemos educado el fondo o estamos desarrollando e implementando su materialidad, ser constantes y por sobre todas las cosas, entregarle elementos únicos, elementos que nos diferencian, a pesar de que estemos presentes a una idea que se está revisitando, que se está reinterpretando o que se está adaptando a una realidad local. Les vuelvo a insistir, en el mundo de las ideas, la rueda, el fuego y la escritura ya fueron inventados o descubiertos. Por lo tanto, todo proceso de evolución viene de una idea anterior. Y en tal sentido, una de las grandes características que tiene el proceso de formulación de proyectos es la creatividad. La creatividad y también el poder contar con herramientas de diagnóstico que favorezcan precisamente la capacidad de distinguir el problema y distinguir, encontrar, definir cuáles son las alternativas para abordar. En tal sentido, tal como les mencioné en la clase anterior, tenemos que definir los desafíos en miras de los 2 semestres en que vamos a estar trabajando juntos. ¿Cuál va a ser su desafío? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen en mente? ¿Qué es lo que quieren desarrollar? ¿Qué es lo que desean ejecutar? ¿Cuál es la iniciativa que ustedes mismos quieren poner sobre la mesa para que, de acuerdo a un trabajo teórico práctico, podamos trabajarlo a fin de que sea su propia evaluación durante el segundo semestre? Por lo tanto, desde ya, la invitación es a que definan qué proyecto, qué idea quieren materializar. Yo les mencionaba el día de ayer que existían múltiples experiencias de estos 2 años, que esta cátedra se le ha podido dictar ya a 2 generaciones de la carrera de música. Algunos compañeros plantearon la necesidad de generar trabajo comunitario, otros deseaban programar un calendario de actividades de extensión de la carrera de música, otros quisieron ir por la parte de la investigación y asumieron caminos digitales en búsqueda de la enseñanza o de la difusión de artistas emergentes, otros buscaron generar una hemeroteca regional que recopilase, aglutinase todo el saber musical de la región en sus diferentes expresiones y estilos. Otros compañeros y compañeras se plantearon el objetivo de constituir un estudio de grabación de música, otros definieron una productora, otros también asumieron el desafío de consolidar agrupaciones, ya sea artísticas o de gestión. Por lo tanto, el abanico de alternativas es múltiple. Puede ir desde la grabación de un CD hasta la conformación de una empresa. Por lo tanto, durante este primer semestre lo que vamos a ver son los ingredientes principales y el segundo semestre vamos a meternos de lleno a cocinar. Esto va a ser como una pequeña clase de cocina. Lo que estamos viendo ahora son los ingredientes para que en el segundo semestre podamos cocinar de lleno. Por lo tanto, el primer desafío es que puedan
definir cuál es su sueño, cuál es su meta, qué les gustaría, apetece, antoja hacer. Entonces, para poder llegar a una definición mucho más clara, tenemos que empezar a considerar un elemento fundamental, que es casi un llamado a no encasillarse, a no mm, solidificar y hacer inflexible la solución de los problemas, lo cual tampoco significa irse al extremo, porque el mundo de los proyectos es un mundo de procesos, de cumplimiento de plazos, es un mundo de cumplir con lo que se pide en el tiempo que se pide, lo cual significa disciplina y también metodología. Y eso se traduce en una esfera del profesionalismo que todo trabajador de la cultura debe desarrollar. Y eso se empieza a reflejar en pequeños detalles que van a ir marcando diferencias al momento de definir el éxito o el fracaso de una iniciativa. Entonces, yo me quedo con esta frase de Tomás Alva Edison, que muy claro expresa que uno se tiene que mantener al tanto de las nuevas ideas que otros han utilizado con éxito. Tu idea solo debe ser original en su adaptación al problema que estás trabajando. Por lo tanto, el diagnóstico y la investigación, el estar constantemente atento, alerta, informado de lo que se está ejecutando, de cómo lo están ejecutando, es básico para poder mantener las alternativas y herramientas necesarias a la vista. Eso va a facilitar el trabajo y eso va a permitir encauzar cualquier propósito al fin que se busca concretar, a la necesidad que se requiere satisfacer, al objetivo que quieren cumplir con ese proyecto, con esa formulación. Vuelvo a insistir, agrupación musical, grabar un disco, generar una escuela comunitaria, trabajar con personas con discapacidad, desde las artes y la cultura. Por lo tanto, siempre tienen que estar observando a su alrededor. Y esto no se traduce en copiar, en plagiar, sino que inspirarse, motivarse y en base a experiencias exitosas, inspirarse y adaptarlo al lugar donde uno vive. Las necesidades son las mismas. Muchas veces las herramientas con las cuales uno cuenta, los medios con los cuales uno cuenta para solucionar un problema son los mismos. Lo que acontece es que el territorio, las poblaciones, los grupos humanos, las idiosincrasias, las identidades culturales son diferentes. Por lo tanto, difieren en los caminos, en las formas como debemos abordar el problema. Y esto tiene que ver, tal como les señalé, por un sinfín de factores. En este orden de cosas, la creatividad, algo que es un don y que es parte de la esencia del mundo artístico, cultural y patrimonial, debe ser el centro, el motor, el combustible que genera el movimiento constante. Porque ejercitar el músculo de la creatividad precisamente va a permitir multiplicar las alternativas, multiplicar las opciones y reconocer siempre que en el mundo de los proyectos el éxito no se garantiza, pero sí efectivamente aumenta cuando uno trabaja en equipo. Existe un viejo proverbio africano que es de mucho uso, el mundo de los deportes de montaña, que comenta lo siguiente, que uno puede, si quiere ir rápido, viaja solo.
pero si quiere llegar lejos, viaja en grupo. La idea es que lleguen lejos. Muchas veces la rapidez no tiene que ver con eficacia. Yo no quiero eyaculadores intelectuales precoces en el mundo de la cultura. Quiero personas que trasciendan, que no se queden con el evento, o que no por conseguirlo rápidamente se desanimen y estén constantemente siendo difusos o poco constantes. En este orden de cosas, la creatividad es lo principal, es su principal herramienta. Y eso dice relación precisamente con el hecho que ninguna idea es mala. Ninguna idea es mala. Lo que pasa es que quizás esta idea, como se está planteando, para el momento o para el lugar, no es la indicada. Pero la creatividad puede precisamente transformarla, adaptarla y a través de esta observación y diagnóstico que realizan del territorio, de las personas y del grupo humano o de la necesidad que van a abordar y trabajar, precisamente van a definir un modus operandi, una determinada forma de trabajo que les va a permitir alcanzar la meta. Las necesidades sociales, como ejemplo, abordando una misma temática, son diferentes. Y eso dice relación por diferentes factores. Si bien es cierto, la vulnerabilidad de los campamentos sociales, de los campamentos de emergencia, de los barrios de emergencia, son transversales, evidentemente que las realidades de cada ciudad y de cada región son diversas. Por lo tanto, deben abordarse conservando los mínimos comunes que todos comparten como problema, pero adaptándola y trabajando, gestionando en base a la realidad. Las necesidades son las mismas en Punta Arenas y en Antofagasta, pero existe una diferencia y existen diferencias marcadas en la forma como pueden abordarse y cuáles son las trabas y las herramientas que están a la vista para poder superar y ejecutar, utilizar para salvar, eh, para satisfacer la necesidad que se está buscando abordar para ese grupo humano. Por lo tanto, siempre tienen que comenzar junto con la máxima de que tienen que estar siempre pendientes de lo que pasa alrededor, considerar que no hay problema sin solución y ninguna idea es mala. Otra máxima, siempre van a encontrar una solución, siempre existe. Para eso está la creatividad y ninguna idea es mala. Y en ese sentido es como se va construyendo este concepto de pensamiento divergente, que se compone de 4 grandes elementos. Es fluido, es flexible, es original. Y permite un amplio espectro de elaboración para poder desarrollar, ampliar y mejorar la idea. Entonces, cuando estamos frente a un proceso de elaboración, formulación de un proyecto, evidentemente que la creatividad, el diagnóstico, la observación y esa necesidad de no sentirse atado a determinados moldes es necesario para poder ir dándole vida a lo que queremos materializar. En este orden de cosas, es que nosotros empezamos desde ahora a ver algunas herramientas de diagnóstico. Yo ya los invité a definir cuál va a ser su desafío, cuál va a ser su proyecto. Pero ese proyecto, ese desafío responde a que existe una necesidad. Por lo tanto, para sincerar qué es lo que queremos hacer, tenemos que volver al origen y respondernos el por qué lo queremos hacer. Eso es la motivación. Ese va a ser finalmente el combustible que les va a permitir a ustedes echar a andar la máquina de la creatividad, ponerle ruedas a la idea y finalmente comenzar a concretar hechos muy definidos
los pasos y las actividades que van a permitir, junto a un grupo de profesionales, un equipo de trabajo y a financiamiento, ejecutar la iniciativa que tienen en mente. Pero tenemos que volver a la esencia. ¿El por qué ustedes van a elegir esa idea? Y esto se debe, en primera fuente, en primer lugar, por el hecho de que ustedes instintivamente detectan una necesidad, algo que está insatisfecho. Por lo tanto, tanto en el mundo de la investigación, como veíamos el día de ayer con esa estructura, como en el mundo de los proyectos artístico-culturales, siempre vamos a encontrar un problema central. El proyecto busca satisfacer una necesidad, alcanzar un objetivo. Y ese objetivo es porque existe un problema central. Y les insisto, palabra problema, no entendido como una carga, una dificultad. No, es un problema. Un problema es una ecuación. Diferentes elementos, factores que van a entregar un resultado. Por lo tanto, la herramienta del árbol de problemas es uno de los métodos más usados en las actividades de coaching, de las capacitaciones, de los encuentros, y que hablan precisamente del mundo de lo social, del emprendimiento social, de la elaboración de proyectos. En las capacitaciones, generalmente en las charlas sobre proyectos, siempre les van a poner el ejemplo del árbol de problemas, que es algo muy simple. Les permite sincerar, les permite evaluar, les permite diagnosticar de una forma simple, directa y bastante democrática, porque cualquier persona puede ejecutarlo, no se necesitan mayores conocimientos técnicos para poderlo desarrollar, sino que estamos hablando de un estudio de campo, de un levantamiento de información casi del sentir de las personas en base a su experiencia, donde se les lleva a meditar, razonar, a fin de poder evidenciar y sacarle la foto a un momento de cuál es el origen de su problema, cuál es la causa y cuáles son las consecuencias. Eso es lo que busca el árbol de problemas. Es un ejercicio muy simple, muy básico, que está al alcance de todas las personas y que no necesitan un máster en ingeniería para poderlo ejecutar. Por lo tanto, quienes quieren trabajar, quienes desean trabajar en el mundo social y buscar herramientas transversales y muy democráticas para que en equipo, ese grupo humano con el cual desean desarrollar sus actividades, desee reconocer, visibilizar y generar esta dinámica en búsqueda de una definición y sinceramiento también de su realidad, el árbol de problemas es un excelente método. Porque les insisto, aquí se grafica un árbol. El tronco es el problema. El tronco es la necesidad. El tronco es la carencia, lo que nos falta o lo que queremos alcanzar. Pero ese problema tiene causas y orígenes. Y esas causas y esos orígenes del problema, de lo que nos aqueja, tiene un sinnúmero de principios. Es como decir, doctor, estoy resfriado. Claro, ese es tu problema. Tienes malestar, te duele la cabeza, te sientes decaído, dolores musculares, catarro, te sientes indispuesto. Pero ¿cuál es la causa? Y ahí es donde tenemos que investigar y hacer diagnóstico. Ya lo estamos llevando a un punto de vista más metodológico.
Pero eso también lo pueden utilizar en cualquier espacio, en cualquier grupo. Entonces el médico va a preguntar, bueno, ¿y por qué se resfriaron? Y ustedes van a empezar a buscar las causas y orígenes del resfrío. Quizás sean alérgicos a algún elemento. Quizás están expuestos en un sector húmedo. Quizás tienen contacto regular con personas que sufren afecciones crónicas respiratorias y se ven expuestos a enfermarse. Y así un sinnúmero de factores de por qué se resfrían. O simplemente por el hecho de que se duchan y no se secan el pelo. Por lo tanto, tenemos un problema que es el resfrío. Y nosotros empezamos a hacer una introspección, una búsqueda de cuál es el origen de esa dificultad. Pero también esa dificultad genera consecuencias, efectos. Por lo tanto, el proceso del árbol de ideas no solamente evidencia y trabajamos sobre la evidencia del problema, sino que además vamos a la búsqueda de las causas y de los efectos. Causas y efectos, por lo tanto tenemos una visión y tomamos conciencia del espacio de la magnitud sobre la cual nos estamos moviendo. Sobre la cual debemos trabajar. Razones por las cuales tú quieres ver este video. Primero, estás haciendo una tarea. Segundo, estás buscando una herramienta diagnóstica para tu proyecto. Tercero, simplemente quieres recordar o aprender un concepto nuevo. Así que te agradecería si me lo dejaras saber en los comentarios. Muy bien, vamos con el video. Considero que la manera más clara y precisa para que tú entiendas cómo hacer un árbol de problemas es por medio de algún ejemplo práctico, no sin antes dar una definición que nos ponga en contexto para finalmente dar las conclusiones del tema. Bueno, entonces, ¿qué es un árbol de problemas? Un árbol de problemas es un esquema en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos relacionados con un problema en específico. Este se elabora de la siguiente manera. En el tronco ubicamos el problema central. En las raíces se ubican las causas esenciales de dicho problema, mientras que en la parte superior del árbol ubicamos las consecuencias o efectos del problema. Recuerda, es diferente definir las causas versus las consecuencias. Si no la tienes clara aún, no te preocupes. Ahora vamos a mencionar el siguiente ejemplo. Supongamos que en una familia de algún lugar del mundo se está excediendo el gasto de agua potable de la vivienda y por ende el recibo está llegando muy costoso. Una vez detectado este problema, el líder de dicha familia decide hacer un árbol de problemas para detectar todas las causas y efectos que provoca el desperdicio de agua en la casa. Para iniciar, ubica en el centro del dibujo el problema principal, el cual sería excesivo gasto de agua en la casa. Seguido de esto, determina que las largas sesiones en el baño, el hecho de tener un proceso ineficiente de lavado y las posibles fugas en las redes hidráulicas son las causas o raíces del problema, aunque aún podríamos ir más a fondo. Por ende, esta persona determina que ver videos de YouTube en la ducha, dejar la llave abierta mientras no se necesita, poner a lavar poca ropa en la lavadora, lavar un solo plato a la vez, fugas en tubos o daños en la grifería, son las causas específicas a tratar. Una vez hecho esto, esta persona se dispone a evaluar todos los efectos que tiene el desperdicio de agua y llega a la conclusión de que aparte de tener que pagar más dinero en el recibo de fin de mes, también se está provocando una afectación al medio ambiente, al contaminar en mayores cantidades y aumentar la escasez de agua. Muy bien, ahora posiblemente te estés preguntando
¿Cuál sería el siguiente paso o qué se podría hacer con este esquema? Bueno, pues una vez especificado el problema, es mucho más sencillo dar una solución práctica a cada raíz o causa de dicho problema. Para finalizar, me gustaría concluir que esta herramienta diagnóstica es muy sencilla de llevar a cabo, además de poder utilizarse en diferentes ocasiones e ir desglosándose cada vez más hasta llegar al fondo de cualquier situación. Además, en el caso de ser utilizada para un proyecto de grado, facilitaría la identificación de los objetivos, tanto generales como específicos. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte a... Ahí quedó en evidencia y con claridad cuál es la importancia del árbol de ideas. Les insisto, es una herramienta bastante simple, práctica, donde se les invita a evaluar el medio en el cual se están desenvolviendo a fin de poder tener certeza de cuáles son las causas del problema y las consecuencias que genera, como para tomar todos los elementos que están a la vista para poder generar un diagnóstico. Es un diagnóstico básico, por algo se comienza. Una segunda herramienta que siempre va a estar presente y que esta tiene una directa relación con las estrategias que se puedan desarrollar durante la ejecución de una iniciativa, dice relación con la identificación del mapa de actores, es decir, con las instituciones y organizaciones que están presentes en el territorio donde ustedes residen, en el espacio donde van a ejecutar la iniciativa. ¿Quiénes van a ser sus socios estratégicos? ¿Quiénes van a ser aquellas organizaciones a las cuales van a poder echar mano por diferentes motivos, a fin de que su proyecto sea más llevadero o le permita alcanzar mayores dosis o niveles de eficiencia y eficacia al momento de desarrollar las actividades? En este sentido, definir el mapa de actores es un proceso de observación, de saber con quién contamos dentro de un espacio, dentro de aquel territorio, dentro de aquel grupo humano donde nosotros vamos a desarrollar la iniciativa. En ese sentido, nosotros vamos a ver al final de este semestre quiénes son esos actores. Pero como un pequeño adelanto a esa materia, tenemos que señalar que es toda organización o persona con la cual tengan intereses comunes o puedan vislumbrar una oportunidad para generar valor compartido, es decir, trabajar en conjunto en pos de alcanzar los objetivos que se han propuesto. Es así como nosotros nos vamos a encontrar con tres grandes esferas de trabajo. Por una parte, como agente cultural, vamos a distinguir al Estado, y dentro del Estado tenemos toda la organización, todo el andamiaje, la estructura pública, que puede evidenciarse a través de las municipalidades, de los gobiernos regionales, del Ministerio de las Culturas, pero también sumamos el mundo del empresariado, el mundo comercial, que también como agente cultural, a través de la herramienta de la responsabilidad social empresarial, expresa, materializa acciones concretas, gestiones en pos de tener una vinculación con la comunidad en la cual desarrolla sus actividades. Nosotros mismos podemos ser también empresas, o nuestros compañeros, nuestros colegas, también pueden ser empresas al contar con su propio emprendimiento, una productora de eventos, un estudio de grabación. Cualquier empresa prestadora de servicios que venda bienes, que venda servicios, va a estar a disposición de ustedes y que deben ser reconocidas a fin de tener a la vista algún compañero, alguna organización a quien echarle mano para poder trabajar. La sociedad civil, que se entiende todo el grupo de las comunidades, de las organizaciones sociales, donde están los ciudadanos.
como personas naturales o como personas jurídicas. Por lo tanto, el mundo de la sociedad civil cuenta con fundaciones, con corporaciones, con agrupaciones culturales, clubes deportivos, sindicatos, todas las diversas formas como la sociedad se organiza a través de personas jurídicas para poder llevar adelante sus objetivos y cumplir sus metas en las más diversas expresiones y áreas de la sociedad. Y también se sumó a la universidad, porque la universidad también, dentro de una perspectiva estudiantil, es un actor dentro de la ejecución de iniciativas, dentro de las propuestas que ustedes puedan desarrollar. Tenemos que recordar que vivimos en comunidad, y esta comunidad está conformada por una diversidad de expresiones, de grupos humanos, de organizaciones, de instituciones que cumplen objetivos motivados por el bien común, pero también por el desarrollo y el progreso. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una capacidad de poder mapear, de poder diagnosticar quiénes son nuestros actores, quiénes son los agentes culturales del territorio. Y esto nos lleva a un concepto que en materia comercial se denomina como los stakeholders, es decir, nuestros clientes. Nosotros tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos que definir y tenemos que individualizar quiénes son nuestros clientes internos y quiénes son nuestros clientes externos. Esto nace precisamente del mapeo, del diagnóstico, que no solamente tiene que ser visto desde una perspectiva como quizás la lámina lo plantea, sino que reflejar dentro de nuestro propio universo cuáles son aquellas personas que son nuestros clientes externos y nuestros clientes internos. Cuando señalo clientes, pueden también ser llamados beneficiarios o también usuarios, audiencia, público, en el mundo de las artes y la cultura. Estos conceptos los vamos a ir viendo con mayor detalle a medida que vayamos avanzando en las herramientas para desarrollar proyectos. Pero cuando hablamos de stakeholders, estamos hablando de estos actores presentes en su modelo de negocio, en su proyecto, en su emprendimiento. Van a haber internos, que pueden ser los trabajadores, el equipo de trabajo que compone el proyecto, a modo de ejemplo, o los externos. ¿Quién es el público? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quién es el personal externo que se contrata para poder desarrollar las actividades que ustedes desean implementar a mediano plazo? Y creo que este video les va a poder reflejar con mucha claridad a qué nos referimos con los clientes, stakeholders, esta necesidad del mapeo de actores. Formación virtual, el team, gestión de las partes interesadas. Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer incluyen de manera activa a sus grupos de interés o también llamados stakeholders, generando así mayor credibilidad y confianza. Para ello, deben conocerlos, satisfacer sus necesidades y expectativas. Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales como la comunidad financiera, empleados y sus representantes, clientes y los consumidores, comunidades nacionales y locales, autoridades públicas, sociedad civil, proveedores, entre otros. Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, se suele usar prácticas simples como encuestas, entrevistas o paneles grupales. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones para hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders. Esta matriz se construye incorporando 4 datos importantes: identificación, quiénes son y cómo se llaman; expectativas, qué buscan y qué esperan; obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos; priorización, quiénes son los más importantes. Algunas de las necesidades y expectativas de los stakeholders pueden ser de los accionistas,
de los empleados, de los clientes y consumidores, de los proveedores, de las autoridades públicas y de la sociedad. Paralelo a la identificación de las necesidades de los stakeholders, las organizaciones deben priorizar a cada una de sus partes interesadas. Para ello, existen varios métodos, bien sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Una primera forma es hacer una subdivisión en primarios, aquellos que son afectados directamente por las actividades de la organización, y secundarios, aquellos que indirectamente son afectados o para los que el impacto no es relevante. Una segunda forma consiste en dividirlos en 3 categorías. Claves, aquellos que son realmente esenciales para la supervivencia de la organización. Estratégicos, aquellos asociados a oportunidades o amenazas relevantes. Del entorno, aquellos no incluidos en ninguna de las otras 2. Y una tercera forma es por urgencia, por poder o por legitimidad. Por urgencia. La relación con el stakeholder está marcada por el tiempo y es fundamental para la organización. Por poder. El stakeholder puede influir en otros para tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta. Por legitimidad. Se quedó pegado. El stakeholder tiene una capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la organización. Esta categorización contribuye a la clasificación de los stakeholders en 7 tipos: demandados, latentes, optativos, peligrosos, dominantes, dependientes y definitivos. Las estrategias que desarrolla la organización con los stakeholders pueden depender de la relación de poder versus interés. Poder versus influencia. O impacto, influencia. Es importante destacar que la estructura de alto nivel de las normas ISO establece que las organizaciones deben determinar sus grupos de interés y comprender sus necesidades y expectativas, y que éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente. El mapeo de los stakeholders permite no caer en falsos positivos, stakeholders que se consideran relevantes y no lo son, y descuidar a los fantasmas, stakeholders que se consideran irrelevantes pero son de mucha importancia. Formación virtual, el team. Gestión de las partes interesadas. Como pueden darse cuenta, el mapa de actores es importante. Esto es una pincelada. Estamos hablando aquí de detalles, las características principales de estas herramientas que precisamente les van a favorecer a ustedes para poder desarrollar diagnósticos eficientes al momento de abordar una problemática. Y una tercera y última herramienta que vamos a ver en esta clase dice relación con la tormenta de ideas, que es juntarse a tirar ideas sobre la mesa a fin de poder encontrar soluciones, por muy disparatadas que éstas sean, respecto al problema que necesitamos solucionar. Esto generalmente nace cuando nos reunimos y queremos desarrollar alguna actividad, queremos materializar algún sueño y nos enfrentamos con un escenario incierto en que no sabemos cuáles son los caminos, porque no sabemos todo, porque no hemos tenido las experiencias quizás, o porque no todos han vivido la misma realidad y la misma experiencia, por lo tanto siempre del otro uno puede aprender mucho. En este sentido, si tenemos una problemática, tenemos un sueño, tenemos una necesidad, podemos reunirnos en torno a aquellas personas con las cuales coincidimos en estas necesidades o nos motivan los mismos sueños y comenzar a tirar ideas sobre la mesa de cuál es la mejor forma de poder ejecutar, desarrollar, materializar este sueño. Aquí no existen mayores filtros. Aquí es lo que uno piensa, lo que uno siente y cómo cree que a lo mejor puede abordar el tema. La finalidad es generar un debate donde podamos escucharnos
y donde podamos ver nuestros diferentes puntos de vista con respecto al objeto en estudio. En ese sentido, cuando hacemos la lluvia de ideas o brainstorm, como señalan algunos profesionales en inglés, tenemos que señalar este número de tips, de conceptos que son súper importantes. No hay ideas malas para solucionar problemas, para ejecutar un proyecto. La idea es precisamente poner en marcha este músculo de la creatividad y tener ideas locas, abrir la mente, estar receptivo a nuevas oportunidades y a nuevas experiencias. Otra cosa importante que tiene que ver con escuchar, con el hecho de trabajar en equipo, de ir generando confianzas, fiato, y es construir ideas a partir de los otros. Y vuelvo al principio, la inspiración y la búsqueda de soluciones se puede encontrar en experiencias exitosas de otros gestores, de otros artistas en diferentes territorios. Ese mismo modelo no va a funcionar en nuestro espacio. Tenemos que tener la capacidad de modificarlo y llevarlo a una praxis que sea concreta y que se adapte a nuestra realidad. La idea también, por eso es importante el árbol de problemas, es concentrarnos en el tronco, concentrarnos en el problema y no irnos por las ramas, porque finalmente vamos por lana y salimos trasquilados. Y ese es un tema de la creatividad que tiende a ser un poco difusa, bastante dispersa en algunas ocasiones. Aquí la invitación es a utilizar tanto la pasión como la razón. Tienen que ir de la mano, porque la pasión es la que te va a motivar el sueño, pero la razón es la que te va a permitir tomar las decisiones correctas a fin de no perjudicar tus propios desafíos. Y finalmente, tener siempre en consideración de que este trabajo en equipo va a resultar en un acuerdo. Y ese acuerdo es el inicio de la construcción de un gran proyecto, de el inicio de la conformación de una gran fuerza, de un colectivo, o encontrar, diagnosticar, poder revisar cuáles son las necesidades de acuerdo a las diferentes miradas, priorizar qué es más importante, qué es lo que le hace más sentido a esa comunidad. En fin, la clase del día de hoy, como ustedes pueden darse cuenta, tuvo por finalidad mostrarles 3 herramientas que son súper necesarias como para empezar a hacer diagnóstico. Aquí no estamos hablando todavía de grandes análisis, estamos hablando de herramientas muy básicas que están al alcance de todas las personas como para poder generar diagnósticos y dar el paso a la investigación. Diagnosticamos y damos el paso a la investigación. Ahí existe ya mayor metodología, existe mayor ciencia que aplicar para poder utilizar herramientas de medición, estadísticas y cuantas otras que la metodología de la investigación pone a disposición de los diagnósticos. Pero cuando nos enfrentamos a grupos humanos o queremos darle una mayor fluidez a la búsqueda de soluciones, primero encontrar las causas y las consecuencias del problema que nos aqueja. Estamos resfriados, saber por qué y qué consecuencia tiene eso. Luego, reconocer quiénes son las personas con las cuales podemos trabajar o con las cuales están presentes en el territorio, en el espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos laboralmente como estudiantes o donde estamos trabajando y que podemos echarle mano y podemos encontrar cuáles son sus principales características a fin de encontrar un socio o de encontrar aquel grupo o segmento de personas que responden a determinada característica y que se vinculan con nosotros en determinados momentos, es decir, mapa de actores. Tener claro quién es el grupo de organizaciones y personas con las cuales nosotros nos desenvolvemos a diario. Y por último, cuando queremos buscarle solución a ese problema,
más allá de encontrar las causas y de encontrar las consecuencias, definirlas en base al problema, es cuáles son las soluciones. Y en ese sentido la lluvia de ideas es una excelente herramienta para poder desarrollar. Son entregadas en esta oportunidad y en esta ocasión de forma bastante teórica. La idea hubiese sido haber generado experiencias en vivo y en directo, porque ahí es cuando realmente este tipo de herramientas de diagnóstico básicas cobran importancia, pueden ustedes vivirlas y entenderlas desde la práctica, porque precisamente les permite compartir e integrarse a fin de encontrar determinadas soluciones a los problemas que se pueden plantear. Por lo tanto, yo quiero terminar precisamente con esta frase y que dice relación con el mundo de los proyectos, que es el yo quiero, yo puedo, yo lo haré. Aquí lo importante es que nadie puede ejecutar solo un proyecto. Siempre va a requerir de alguien. Nadie es autosuficiente. Ninguna persona lo sabe todo. Por lo tanto, uno de los principales secretos para el éxito es conformar grandes equipos de trabajo, mantener redes vigentes, redes de contacto, redes comunitarias y finalmente tener conciencia de quiénes son los colegas con los cuales compartimos, las instituciones que están presentes en el territorio en donde estamos trabajando, a fin de que esas soluciones, esas ideas y esa creatividad fluya. Porque finalmente esto se resume en el mundo de los proyectos, en querer, en poder y en hacer. Y eso cada uno de ustedes está en condiciones de hacer. Lo único que tiene que hacer, vuelvo a insistir, vuelvo al comienzo de la clase, es definir qué quieren, cuál es su sueño, su motivación, e irla trabajando desde ya a fin de tener claro cuál va a ser el proyecto que desean formular en el segundo semestre. De forma lo más acotada y simple posible, 3 herramientas de diagnóstico que quedan a su disposición para cualquier momento, en cualquier instancia, para poder desarrollar actividades de la más diversa naturaleza. Quedan abiertos micrófonos para consultas, para preguntas con respecto a esta primera parte de herramientas de diagnóstico e investigación en proyectos artísticos y culturales. Hola, profe, ¿puedo hacerle una consulta? Por supuesto, Gonzalo, adelante. ¿Va a subir la clase anterior? Sí, efectivamente. Juntas, ambas. Tenido malo el BTR, no está acompañando, así que... Ah, ya. Ya. No ha acompañado, así que como las clases duran 1 hora y es video, está cerca de 600, 700 y se corta. BTR no está acompañando, así ahora por suerte en las mañanas parece que hay poco tráfico, así que, pero BTR está haciendo un dolor de cabeza. Sí, pero las voy a subir. Pierde cuidado, Gonzalo. Bueno, ya hay algunos compañeros que le han llegado sus evaluaciones número 2. Durante estos días voy a seguir trabajando para enviárselas con sus respectivas observaciones personalizadas al trabajo que ustedes entregaron. Ya les voy a compartir también el calendario para refrescar la memoria, aun cuando ya fue entregado a principio de semestre, de cuáles son las clases que se vienen por delante, para que tengan presente la evaluación número 3, la cual espero estar compartiendo ya la próxima semana, a fin de que puedan desarrollarla con tiempo en base a los contenidos de esta unidad número 2, que dice relación con los fundamentos e introducción al mundo de los proyectos
a través de herramientas de diagnóstico de investigación. Así que, siendo el primer día de la fase 2, les deseo una feliz jornada. Cuídense a no bajar la guardia con el COVID y esperando que sus familias se encuentren bien junto a sus seres queridos. Me despido y nos estamos viendo el próximo día martes. Que estén muy bien. Muy buenos días. Profe, que vaya bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.